dolientes. Bueno, y estas eran como las 3 preguntas que a lo mejor habéis visto en el correo electrónico, ¿no? Facebook, que me gustaría que guiaran este seminario, pero que me imagino, y medio conociéndome, seguramente las 3 preguntas se vayan por ahí y termino hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, hay un intento de guiar, ¿vale? Y voy a hablar al principio, ¿qué significa duelar? ¿No? Con la complejidad evidente que supone encasillar, ¿no? Y tratar de meter en una única definición un proceso, una experiencia sumamente compleja, ¿no? Y multidimensional, ¿no? Que afecta en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual, en el entorno, en lo social, ¿no? Pero bueno, podemos evidentemente tratar de conceptualizar esto, ¿no? Luego, ¿cuáles son las experiencias más comunes durante el duelo? ¿No? Otra pregunta también sumamente vasta, ¿no? Y que yo siempre cuando me hago preguntas me veo en la encrucijada de tener que dar respuestas que muchas veces, como tener que dar respuestas que como con la, em, como con el conflicto interno de generar como encasillamientos, ¿no? Y no es algo que me guste, ¿no? Y de hecho es gran parte de mi trabajo terapéutico con mis pacientes, ¿no? El de construir toda esa normalidad que es absolutamente ficticia, ¿no? Y que lo normal es de aquello de lo que nos estamos intentando alejar, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, ¿no? Entender todo esto que compartamos aquí no como definiciones categóricas, ¿no? Y no como, insisto, no como cuestiones estables, ¿no? O rígidas o discretas, en absoluto, ¿vale? Y por último, ¿cómo puede el mindfulness ayudarnos a transitar el duelo? ¿No? Y cómo puede el mindfulness ayudarnos a acompañar a personas que estén pues, transitando algún duelo o alguna pérdida, ¿no? Porque pareciera que el duelo, como que estoy en duelo o no estoy en duelo, ¿no? Y puede que no estemos como en duelo o no haya aparentemente como ningún signo, síntoma o señal de duelo, pero que hayamos vivido múltiples pérdidas. La pérdida de un padre en nuestra infancia o de un hermano o hermana, madre, abuelos, tíos, primos, ¿no? Y que a lo mejor sí haya un anhelo por trabajar esa pérdida, ¿no? Y por acompañar esa pérdida. Entonces, siento yo, ¿no? Esto es una experiencia como personal, que, mm, que podemos no estar transitando el duelo, ¿no? O un duelo y tener, en cambio, como muchas pérdidas que duelar, ¿no? Y no por ello tener la experiencia, ¿no? de estar en una especie como de duelo encubierto, ¿no? O de duelo prolongado, de no se sabe muy bien el qué, ¿no? Con todas estas categorías que os voy a compartir poco, pero algo, ¿no? Eh, y, y- y- y sin embargo haya pérdidas, ¿no? Y a mí me gusta más la palabra pérdida que duelo, insisto, ¿no? Porque duelo hace como referencia a un estadio, ¿no? Como a un proceso, a una etapa en la que estoy o no estoy, ¿no? Y además, no se sabe bien si debo de estar o si no debo de estar, si tengo derecho a duelar o si no tengo derecho a duelar, ¿no? Y en cambio, cuando hablamos de pérdidas, todos sabemos que tenemos pérdidas, ¿no? Y todos sabemos que las pérdidas afectan, y todos sabemos que las pérdidas son importantes, y todos sabemos que es importante dignificar las pérdidas, ¿no? Y eso no se discute como en este debate social, ¿no? Y puede que la pérdida sucediera hace 5 o 15 años, ¿no? Y, y- o que, o no, 30, y de pronto poder hacer como, poder procesar realmente esa pérdida, ¿no? Y poder no necesariamente hacer un cierre, ¿no? Porque tampoco es una palabra
que a mí me guste del todo. No creo mucho en los cierres, ¿no? Creo y no creo, como siempre me pasa a mí, ¿no? En esas medias tintas, ¿no? De tener un pie dentro y un pie fuera, ¿no? Pero no me gusta romantizar ni idealizar los cierres, como no me gusta romantizar ni idealizar el perdón o ningún concepto en general, ¿vale? Así que bueno, os invito además a abriros el audio. A mí no me gustan mis auriculares, no me gustan no veros. Hay muchas cosas que si por mí fuera, no muchas, pero algunas, ¿no? Me gustaría más poder interactuar. Cuando pongo aquí las diapositivas dejo de veros y eso me fastidia un poco. Hay que decirle al Mr. Zoom que nos cambie aquí los formatos para que podamos ver diapositivas y todas las caras. Bueno, bien, pues vamos a hablar qué es duelo, ¿vale? Y pongo ahí, estas son definiciones mías, ¿vale? Excepto ahí cuando cito a Borden, bueno, que voy a como a enumerar algunas cosas, pero son simplemente como reflexiones, ¿no? Insisto, a partir de mi propia experiencia, de lecturas, de trabajos, etcétera, ¿no? Pero de lo que sí es como cierto es que el duelo es una experiencia que emerge tras la pérdida de un ser querido, ¿vale? Es una experiencia que emerge tras la pérdida de un ser querido. Fijaos, ¿no? O sea, una definición totalmente abierta. Algo fundamental para saber del duelo es que no es algo patológico, ¿sí? El duelo es algo absolutamente natural y normal que va a acontecer prácticamente en cualquier persona antes, durante o después de la pérdida del ser querido. Hay duelos anticipados, ¿no? Que podemos vivir junto con la persona enferma, ¿no? En caso de que se dé la posibilidad, evidentemente. Y hay duelos que surgen en el proceso del fallecimiento, ¿no? O después del proceso del fallecimiento, ¿no? Y como vamos a ver un poquito más adelante, puede surgir inmediatamente después, o puede surgir años después, o puede surgir junto con alguna otra cosa más, o lo que sea. En cualquier caso, es importante saber que el duelo no se trata de un diagnóstico de una psicopatología, es algo normal, como por ejemplo también lo es la tristeza posparto, ¿no? Hemos tendido como a patologizar, ¿no? Experiencias comunes y humanas de las cuales no nos podemos despojar, ¿no? Y esto evidentemente se convierte en algo iatrogénico, porque en tanto yo me considero a mí misma como enferma, pues imaginaros el impacto que esto puede tener sobre una persona, ¿no? Yo me siento mal, no debería sentirme mal, estoy en proceso de duelo, esto es algo anormal, malo, enfermo, ¿no? Lo mismo pasa cuando después de la luz, ¿no? Cuando lo atípico, lo anormal, ¿no? No es no experimentar esto tras la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, no estamos hablando de ninguna psicopatología, ni estamos hablando de ningún trastorno o enfermedad mental, ¿no? Sino simplemente de una experiencia donde evidentemente hay algunos elementos, ¿no? Que claro que están implicados y que suele experimentar la mayoría de las personas, ¿vale? Perdóname un segundito, voy a silenciar aquí algún micrófono. Vale, listo. Vale, estupendo. Entonces, bueno, eso estaba comentando, ¿no? ¡Ay! El micrófono otra vez abierto. Bueno.
En fin, hoy definitivamente el audio entre los audífonos, los micrófonos, bueno. Entonces estaba diciendo, ¿no? Que no es una experiencia patológica o anormal, ¿vale? Y que esto evidentemente genera una gran tranquilidad y sobre todo el permiso a la persona que esté duelando, ¿no?, a un ser querido, poder estar así, ¿sí? Todas las pérdidas merecen, ¿no?, ser dignificadas y todas las pérdidas merecen ser dueladas, ¿vale? Bueno, y ahora sí, hay algunas como particularidades, ¿no?, en los duelos y en las pérdidas, ¿no? Estamos de acuerdo que no es lo mismo perder a un hijo pequeño que perder a un abuelo o abuela o a un vecino, en fin, y todos esos miles de ejemplos que podría poner, ¿no? Y hay algunos como mediadores, ¿no?, que van a determinar la experiencia interna, ¿vale? Y Borden propone algunos. Y dice, la persona fallecida, ¿no?, va a determinar en gran parte el tipo de duelo del doliente, ¿sí? De la persona o el ser vivo que queda, ¿no?, del ser querido que queda, ¿vale? ¿Y a qué se refiere con la persona fallecida? Bueno, si es una niña, pequeña, pequeño, adulto, todo esto que estaba diciendo, ¿vale? ¿Quién era la otra persona? ¿Sí? El tipo de apego, si era una relación estrecha, cercana, ¿no?, si era una relación como medio ambigua, ambivalente, desorganizada, o era una relación segura, ¿no? Todas estas particularidades, porque no es lo mismo perder a una madre amada, por ejemplo, que perder a una madre violenta, ¿no? Eh, la experiencia va a generar un conflicto diferente, ¿no?, en el doliente, ¿sí? La ambivalencia con una madre violenta tal vez genere algunas particularidades en la experiencia de duelo, ¿no?, que a lo mejor yo como acompañadora, ¿no?, o terapeuta, pues voy a tener que tener en cuenta, ¿vale? Las circunstancias de la muerte, cómo fue el fallecimiento. No es lo mismo una muerte natural, repentina, una enfermedad larga, ¿no?, un accidente de tráfico, etcétera, ¿vale? Eso también va a determinar cómo sea mi experiencia y va a también estar relacionada con el grado de culpa que la persona, que el doliente posteriormente pueda llegar a sentir. Y dicen algunos expertos que la culpa es una especie como de termómetro, ¿no?, que nos augura si va a haber como un duelo complicado, ¿no?, o no. ¿Vale? También así como un dato, ¿vale? Mediadores relacionados con la personalidad del doliente. Para mí esto es fundamental, ¿no? Si es una persona optimista o pesimista, sin idealizar tampoco el optimismo, ¿vale? Pero si es una persona que considera las dificultades como posibilidades, ¿no?, de aprendizaje, si es una, una persona con sentido del humor, ¿no?, o sin sentido del humor, que también sabemos que es una variable importante de cara como a la salud mental, ¿no?, y a la resiliencia. En fin, ¿vale? Si es una persona que se atribuye a sí misma o a sí mismo los eventos negativos, o si atribuye los eventos negativos a la propia vida, o si se atribuye a sí misma o a sí mismo los eventos positivos, ¿no? ¿Vale? Este tipo como de variables o de cuestiones personales que hacen referencia, a la redundancia, a la personalidad de la persona, madre mía, ¿no?, que van a determinar también el tipo como de interpretación, ¿vale?, que uno haga acerca del evento. Y evidentemente para mí es fundamental aquí incluir, ¿no?, con mediadores relacionados con la personalidad, la espiritualidad, ¿no?, el trabajo interno
de la persona que haya elaborado a lo largo de su vida. Y no hago referencia necesariamente a la religiosidad, ¿no? Pero como cualquier experiencia, ¿no? El trabajo personal y el cultivo que haya habido a lo largo de toda tu vida va a emerger en cualquier experiencia de crisis, ¿no? En cualquier situación complicada, ¿vale? Crítica, ¿no? Bueno, mediadores relacionados con el historial. Yo muchas veces cuando hablo de este tipo de experiencias, para los que me conozcáis, ¿no? No dejo de recordar, hay una parte de mí, ¿no?, que constantemente está pensando en el puerperio, ¿no? El puerperio es esto. Es esto mismo también, ¿no? Va a depender la experiencia de la tristeza posparto, que sea una tristeza posparto o que sea una depresión posparto, va a depender también en gran medida de todo esto, porque son experiencias apoteósicas, iba a decir, son experiencias cumbre, ¿no? Son ritos de paso, porque el duelo es un rito de paso, ¿no? Es un lugar incierto, y luego voy a hablar un poquito más también sobre esto, tengo que ver cómo voy de tiempo. Es un lugar incierto, ¿no? Es un lugar transitorio entre entre un pasado, ¿no? Al cual evidentemente no puede regresarse y no puede cambiarse, sobre todo no puede cambiarse, ¿no? Y entre un nuevo futuro desconocido, que no es el futuro que había el año pasado donde yo sabía, ¿no?, que todo más o menos guardaba cierta coherencia. Este es un futuro diferente, sin el ser querido, ¿vale? Bien, mediadores relacionados con el historial, me quedé ahí, ¿no? Y por esto me refiero a si la persona, el doliente, ha tenido anteriormente, ahora sí, fijaos, ahora sí es importante, ¿no? Si ha tenido anteriormente algún tipo de trastorno, ¿vale? Hay más probabilidades que esto transmute en un duelo patológico, ¿no?, o en un trastorno, depresión, distimia o incluso de alimentación, ¿no?, o lo que sea, si la persona anteriormente ya ha tenido algún tipo de diagnóstico previo, ¿vale? Entonces, igual también, como por eso decía, también esto me recuerda cuando hablo a tristeza posparto y depresión posparto. Generalmente no suele haber una depresión posparto si no hay previo algún episodio depresivo, ¿no? Es muy raro que sí suceda esto. Lo que sí sucede en el 95% de las mujeres es la tristeza posparto, pero no la depresión posparto, que es un trastorno clínico, ¿vale? Aquí lo mismo. La resiliencia y la fuerza de la persona es muchísimo mayor, en general, de todos nosotros, con o sin duelos, de lo que nos imaginamos, ¿no? Creemos siempre, interpretamos siempre la realidad como cuando teníamos 7 años, ¿no? Que había un temor enorme a perder a nuestros progenitores, ¿no?, que eran nuestras principales figuras de apego, ¿no? Eran nuestros soportes. El vientre materno es el primer contacto físico que hemos tenido, es quien ha sostenido y quien ha cubierto esta espalda fuerte, ¿no? Entonces, normal que cuando ya somos un poquito más grandes, ¿no?, tengamos ese miedo de perder a mamá y a papá, ¿no? Pero después con el tiempo nos damos cuenta de que aún habiendo atravesado pérdidas, ¿no?, la resiliencia y la fuerza del héroe herido, ¿no?, es mucho mayor. Bien, mediadores sociales, fundamental, el apoyo percibido, ¿vale? El apoyo percibido, no necesariamente el apoyo real. El apoyo que yo perciba de parte de la comunidad, de los familiares, de las amistades, etcétera, ¿vale? Y por último, los cambios concurrentes. Esto es fundamental, ¿no? Cuando hay una pérdida de un ser querido, bueno, hay algunas pérdidas que no implican ningún cambio concurrente, ¿no? Pero cuando yo pierdo a mi marido, probablemente vaya a tener que
cambiar a lo mejor la cama de tamaño porque se me hace demasiado grande, sacar la ropa, vender el coche. Voy a tener que hacer una serie de, voy a tener que crear una serie de cambios físicos, ¿no? Evidentemente, aparte de todos los cambios internos, etcétera, ¿no? Pero voy a tener que crear una serie de cambios muy significativos, como por ejemplo mudanzas, cambios de países, ¿no? O de trabajo a partir de esta pérdida. Entonces, esto evidentemente puede ser más traumático para la persona, ¿vale? En fin, hablar de duelo es hablar de todo un universo, ¿no? Por eso decía bueno, que suele ser como un poco más fácil hablar de pérdidas. Ok, tipos de duelo. Ahí está el duelo crónico, ¿no? Que es cuando cuando estos síntomas, ¿no? Y ahora voy a mencionar como cuáles serían los síntomas un poquito más adelante, pero vamos. Cuando la sintomatología del duelo se mantiene más de 2 años, ¿no? Duelo retrasado, cuando no hay ningún síntoma, ninguna experiencia asociada al duelo, y posteriormente años después, a partir de un accidente de tráfico, la ruptura con mi novio o novia, que se me cae un vaso y se me rompe, ¿no? De pronto emergen todos los síntomas asociados a la pérdida, ¿vale? Un duelo exagerado, cuando los síntomas están o se manifiestan como con mayor intensidad, ¿no? Mayor intensidad según quién, según qué. Bueno, cuando hay un llanto excesivo y desconsolado la mayor parte del tiempo y de los días, cuando hay un gran miedo a ir solo sola o a la propia muerte, cuando hay el recuerdo permanente y constante y la idea de que la otra persona está mandando señales, ¿no? En fin, alguna de las particularidades de los duelos, ¿no? Y cuando hay un duelo enmascarado, que sería, no me siento triste por la pérdida de mi padre o madre, de este ser querido, no me siento enojado con la vida o con él, o no siento culpa, o básicamente estoy absolutamente en paz con la pérdida, ¿no? Pero tengo insomnio, pero tengo mucho apetito, ¿no? O por el contrario, no tengo nada de apetito. Generalmente suelen ser síntomas físicos, ¿no? Duelo enmascarado, ¿vale? Bien. Bueno, algunas experiencias comunes durante el duelo, ¿vale? No es un proceso lineal. Supongo que alguno de vosotros o vosotras habéis leído en algún momento a Elizabeth Kübler-Ross, que fue como esta mujer estadounidense pionera en el trabajo con enfermos terminales y con moribundos, ¿no? Que dedicó toda su vida a cambiar un sistema y un modelo médico, ¿no? Predominante, y que evidentemente sigue siendo el imperante en gran parte, aunque ya han habido cambios significativos, ¿no? Y ella se dedicó a acompañar a las personas y a las familias, ¿no? Que estaban atravesando, ¿no? Una pérdida. Y entre todas sus investigaciones, ¿no? Ella fue como, insisto, como pionera en esos trabajos y propuso un modelo de 5 fases, ¿no? 5 fases que sucedían además como de una forma relativamente escalonada, ¿no? Primero, ya no recuerdo exactamente bien cómo era, pero shock, negación, rabia, regateo, tristeza, depresión, aceptación. Algo así. María, siempre hay alguien que me rescata cuando hablo de Kübler-Ross y me recuerda las fases. No sé si sea María en esta ocasión o... Bueno, creo que no. No pasa nada, nadie me va a rescatar en esta ocasión. Pero, ok, entonces las aportaciones evidentemente de esta autora fueron fundamentales, ¿no? Para el trabajo con el acompañamiento en enfermos terminales y duelo. Pero lo que se propone actualmente, ¿no?
es que realmente esas fases o esos estadios no suceden como de forma lineal, ¿no? Y que suceden de forma, perdón, pasiva, ¿vale? Sino que son una serie de tareas las que la persona tiene que elaborar, ¿no? De forma relativamente como desorganizada, ¿no? Y se le otorga, por un lado, hay como dos particularidades, tal vez como en los modelos como más actuales, ¿no? Y uno es el papel activo que ocupa o que tiene el doliente en su propio proceso de duelo, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, como la ruptura un poco como de estas fases, ¿no? Tan secuenciadas, sino, bueno, una serie como de tareas que uno tiene que hacer. Y cuando digo tareas, me refiero a resignificar el dolor, ¿no? Aceptar la nueva realidad, ¿sí? Y que, bueno, que van a suceder en ocasiones de forma simultánea, ¿no? O, o separadas en el tiempo, ¿no? Y que también es normal, ¿sí? Y que también es normal, ¿vale? Insisto, es fundamental, al menos desde mi entender, como tratar de romper un poco todos estos paradigmas que tenemos internos acerca de los modelos, de los esquemas, de los protocolos, como este pensamiento tan sumamente lineal que tenemos acerca de la vida, ¿no? Que no, que cuando cuando lo normal, insisto, ¿no? Como decía al principio, ¿no? Es no necesariamente como el caos y el descontrol, ¿no? Que pareciera así como cuestiones como medio, medio enloquecedoras, ¿no? Eh, eh, pero, pero definitivamente, ¿no? La rigidez, el bienestar permanente y constante, ¿no? Y esta idea de salud versus enfermedad que todos tenemos, ¿no? Y que tratamos a fuerzas meternos, ¿no? Y que en la que tratamos a fuerzas de encasillarnos, ¿no? No creo que funcione. Dice Hayes, el autor de la terapia de aceptación y compromiso, que lo normal es tener ideación suicida, es tener ideas suicidas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y sin embargo, evidentemente, tratamos a toda fuerza de erradicar, en lugar de cambiar un poco el enfoque, ¿no? Y de poder normalizar esto, ¿no? Y no se trata de ignorar el suicidio, ni muchísimo menos, ¿no? Pero claro, si yo creo que eso está mal, evidentemente me va a generar una angustia muchísimo mayor. No hay nada peor, ¿no? Que realmente rechazar lo que sea que haya, ¿sí? Y esta es la propuesta fundamental del mindfulness, la aceptación y el trabajo radical con la aceptación de lo que sea que haya, ¿no? Algo bastante contracultural, aunque no lo creamos, ¿no? Aunque no lo creamos. Bueno, entonces eso, ¿no? No es una experiencia, no es un proceso lineal, ¿no? Ordenado y organizado, ¿sí? Que cada quien debe de transitarlo así y asado y tal, ¿no? Y supongo, ¿no? Supone un umbral, ¿no? Como decía, ¿no? Supone un espacio como un no lugar, ¿no? Un espacio desconocido, ¿no? Donde hay un abandono de algo o de algos, ¿no? Y hay una transición interna y externa hacia algo desconocido, ¿no? Y en esa transición, evidentemente, es donde sucede el crecimiento. Y esto, evidentemente, es una extraordinaria oportunidad para la vida de todos y todas. Y no se trata, insisto una vez más, de romantizar ni el duelo ni la pérdida, ¿no? Pero de sí saber que cuando vamos hacia el dolor existe la posibilidad, ¿no? De crecer. Y esto lo dicen monjes y todos los maestros en general, ¿no? Y es un espacio
Es una experiencia como de contradicción, de opuestos y ambigüedades, ¿no? Mm, Sería algo así como, un espacio, una experiencia interna donde a veces sucede una lucha, ¿no? Entre lo finito y lo infinito, ¿no? Entre lo finito de la vida, ¿no? La finitud, la evanescencia de la vida y de los cuerpos, ¿no? Y la infinitud del amor, ¿sí? Y entonces esto puede generar como un gran conflicto. Ordenar esta serie de experiencias puede generar un gran conflicto en la persona, ¿no? ¿Cómo va a continuar mi relación? ¿Cómo voy a construir una relación infinita? ¿No? ¿Cómo voy a experienciar un amor infinito, un cariño, un anhelo, incluso un dolor infinito, ¿no? Ante lo que es finito, ante lo que es evanescente, ¿no? Ante lo que tal vez haya desaparecido, como es la vida de esta persona, ¿no? De este ser querido, como es el cuerpo de este ser querido, ¿no? Y lo que para mí es un duelo patológico es cuando hay un intento de convertir esto, cuando hay un intento, ¿no? De hacer finito el dolor y de hacer infinito o infinita la vida. Y esto en la cabeza o en la mente de cualquiera de nosotros, nosotros diría, qué tontería, ¿cómo vamos a intentar hacer infinita la vida? ¿No? Y sin embargo vivimos como constantemente bajo esa creencia, por instinto de supervivencia, por lo que sea, ¿no? Porque constantemente nos bombardean con que la muerte es un fracaso y con que no hay que mirarla y con que debe de estar totalmente excluida y apartada, ¿no? En hospitales, en lugares lejanos, en donde no debe aparecer, donde es una vergüenza, es un fracaso, ¿no? Y toda una serie como de afirmaciones, ¿no? Que inconscientemente creamos en torno al fallecimiento. Es la rendición, ¿no? Es el fracaso, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Es comprensible que intentemos hacer de esta vida o de la vida de los demás como algo infinito, ¿no? Y sin embargo, lo complementario de la vida es la muerte, ¿no? Y, en fin, no quiero como ponerme a abrir, ¿no? Como el tema de la muerte, ¿no? Porque nos llevaría como a toda una resignificación también de la vida, ¿no? Pero no es lo opuesto a la vida, es lo complementario, ¿no? Y mm, que, en fin, ¿vale? Voy a continuar. Me gustaría finalmente poder hablar como de un caso que para mí, que tuve la oportunidad de poder trabajar junto con una paciente muy querida por mí, ¿no? Y que para mí es como un ejemplo, ¿no? O con el cual, más bien, a partir del cual poder ilustrar parte del trabajo con el duelo o con las pérdidas, porque esta chica realmente a lo mejor tenía un duelo enmascarado. La verdad que no le hice no hice el análisis, pero lo que sí había tenido era una pérdida de un padre, ¿no? Entonces fue maravilloso el poder trabajar con ella, ¿no? Aparte de otras pérdidas, evidentemente. Bien, ok. Sí, esta ya es la última diapositiva, vale, fenomenal. No sé si alguien hasta ahora tiene alguna duda o quiere comentar algo. Ahora que ya me estoy como acostumbrando un poco más a estos auriculares. Pues yo quisiera como comentar algo al respecto. Me Andrea. parece, gracias, muchas gracias. Creo que es interesante entender cómo, bueno, yo soy tanatóloga, entonces trabajo tanatóloga y dula de muerte. Entonces ayudo a la gente en este proceso de morir y me toca también acompañar a los familiares de aquellos que murieron, ¿no?
Entonces, creo que para mí de los puntos que has tocado más interesantes, justamente es este momento tan esclarecedor que trae la muerte, que es cuestionarte realmente lo finito y lo infinito en ti y en la vida, ¿no? Entonces, para mí, la muerte resulta realmente como una maestra, como dices, de la vida. No es lo opuesto a la vida, sino al contrario. Es lo que nos enmarca todo el valor real de la vida, ¿no? Sin ella no tendríamos estos parámetros para, pues, para hacer también grandes preguntas de nuestra existencia, grandes cambios de nuestra existencia. Es gracias a la cercanía, vamos a decir, de la muerte, que uno tiene la oportunidad de, pues, de cuestionarse y hacer grandes cambios, ¿no? Mm. Entonces, creo que pues se habla mucho, vamos a decir, de los procesos del duelo, justamente Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Y varios personas que se dedican a esto, como que enmarcan mucho la parte psicológica de lo que está viviendo la persona, ¿no? A través de emociones, de experiencias, pero poca atención ponemos a veces en la parte como espiritual y no religiosa, sino más bien este cuestionamiento que es intrínseco de la muerte, del misterio en sí de la muerte, ¿no? De aquello que no conocemos, de, de lo que para todos es totalmente, pues cae inclusive en un mundo un poco mágico, ¿no? Mágico en el sentido de que no tenemos algo científico y entonces, pues un poco también se basa en las creencias y en las experiencias de cada uno. Y poco creo que le damos lugar a eso, ¿no? Y es una Mm. inquietud de todas las personas que vivimos un duelo en el cotidiano, porque aún si no es una muerte específica, con la pérdida de una pareja, también vienen estos cuestionamientos, con la pérdida de un trabajo, con la aparente pérdida de libertad que tenemos ahora, ¿no? Vienen estas preguntas de ¿qué somos? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál fue el sentido de tanto amor? ¿Cuál fue el sentido de tanto esfuerzo en el trabajo? Como que lo intangible, pues es difícil, digamos, encontrarle a veces un lugar, ¿no? Eso es lo que Mm. quería compartir con ustedes. Mm. Mm. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Andrea comentaba que ya habría, ¿no? Como el duelo no solamente a la pérdida de seres queridos. Hay una diferencia, ¿no? Generalmente entre la pérdida como de un fallecimiento a otro tipo de pérdidas, ¿no? Pero en cualquier caso, evidentemente, estamos hablando de pérdidas, de cambios, de ajustes, ¿no? Constantes y continuos. Bien, y ok, entonces, em, para ir como llegando al final, ¿vale? ¿Cómo el mindfulness, cómo la práctica de la atención plena puede ayudarnos, ¿no? En transitar el duelo o una pérdida, ¿no? Eh, para quienes no estén familiarizados con mindfulness, ¿no? Es la conciencia que emerge en el momento presente de prestar una atención sostenida e intencionada a lo que sea que haya, ¿no? A la realidad tal cual es. Y en esa definición probablemente se despliega todo el posible como acompañamiento, ¿no? O todo lo que el mindfulness puede aportar al proceso del duelo, ¿no? Y sería como, en primer lugar, aceptar la realidad tal cual es, ¿no? No me refiero como a esta aceptación como cínica, ¿no? De la realidad o sí, cínica por ponerle como un adjetivo, eh, sino a la rendición, por un lado, absoluta, ¿no? Ante lo que sea que haya, como bajo el reconocimiento
y la investigación de eso tal cual es. Y aquí, para mí, se desploma todo tipo de guías, y todo tipo de protocolos, y todo tipo de, ¿no? de pasos y de técnicas y de estrategias de intervención. Cuando, cuando, cuando esto sucede, ¿no? Cuando esta escucha profunda y observante de lo que sea que haya, como paciente, como cliente, como terapeuta, sucede, lo siguiente se da, ¿no? Y la respuesta a lo que sigue está en eso mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo mindfulness nos puede ayudar? Pues llevando una atención clara y sostenida, ¿no? A la realidad tal cual es, con la consecuente, ¿no? aceptación e investigación. Hay un autor que a mí me gusta mucho, un maestro de meditación, Bob Stahl, con quien tuve la oportunidad de tener un retiro hace poco. Profesor de mindfulness, de MBSR, ¿no? y en fin, un perro viejo de la meditación, ¿no? Que él de alguna manera proponía, ¿no? Estas son como matices y pormenores, ¿no? Pero él proponía, ¿no? Como o invitaba como a sustituir la palabra aceptación como por conocimiento, porque no necesariamente uno tiene que aceptar lo que sea que haya, pero puede conocerlo, ¿no? Entonces yo invito también, ¿no? que cada quien escoja y entienda para sí, para él o para ella, para cada quien de vosotros, ¿no? Si sería aceptación o si sería investigación. Y a partir de esta aceptación, investigación o lo que sea que suceda, a partir de esta rendición, ¿no? y de este conocimiento profundo y de esta investigación profunda, es que yo puedo cavar hacia adentro y reconocer lo que sea que haya, ¿no? Y aquí yo no puedo decir qué es lo que hay que reconocer, ¿no? Ahora puede reconocerse una culpa profunda, ¿no? Puede reconocerse una tristeza y todo esto que lo que hemos estado hablando como que es normal. Culpa, tristeza, rabia, miedo, un sinfín de preguntas, ¿no? Sin respuesta, ¿no? Y eso para mí probablemente sea como el componente o el ingrediente fundamental del mindfulness, ¿no? Y ahí pongo algunos otros más, como aceptar la realidad, pero realmente es como todo como parte de lo mismo, ¿no? Hay otras invitaciones, evidentemente, como desde el mindfulness, en el acompañamiento con duelo, que ahora también como podemos conversarlas, ¿no? Pero otras, bueno, aquí, ¿no? Como pongo, transitar, explorar, investigar las emociones y experimentar el dolor. Solo ahí vamos a encontrar los cimientos, solo en esas piedras dolorosas, de sufrimiento, ¿no? De lo que sea que haya, pueden llegar a convertirse, ¿no? en esos mismos cimientos del crecimiento, de la resignificación de la vida, ¿no? De la resignificación de las relaciones, de los propios valores. Entonces, otra de las cosas que para mí propone mindfulness es este movimiento contrario a nuestra propia tendencia, que es la de solucionar y huir del dolor. Es al contrario, es ir hacia eso. E ir hacia eso, ¿no? Las veces que haga falta. Y cuando yo hago eso, no estoy futurizando de qué va a ser de mí tras la pérdida de este ser querido. No estoy futurizando, estoy yendo hacia lo que sea que tenga que hacer, hacia lo que sea que haya, ¿no? Y esto es lo que permite, esta es la alquimia que permite la transición, ¿no? De este umbral hacia lo siguiente. No sé si lo nuevo, supongo que es el futuro, evidentemente, ¿no? Pero hacia lo siguiente, ¿vale? Un siguiente inmediato. No hay que idealizar el final del duelo, no hay que idealizar el cierre total ni la transición de la no se sabe bien el qué, ¿no? Porque todo ese tipo de idealizaciones que exageran además la realidad son muy dañinas
insisto, son terriblemente dañinas. No tienen más que ver con la autoexigencia, no tienen más que ver con la rigidización del yo y del individualismo y que realmente nos llevan a buen puerto, creo, ¿no? En mi opinión. A diferencia de la vulnerabilidad, ¿no? De la disolución de todas esas creencias, ¿no? Que pueden suceder única y exclusivamente yendo hacia adentro y mirando dentro, ¿no? El mindfulness puede ayudar también a la adaptación al entorno, ¿no? Al ir, como decía, ¿no? Antes de que hablaba un poco como de los cambios concurrentes que suceden, ¿no? Puede ayudar a transitar esos cambios internos de identidad. Ahora paso de ser esposa a ser viuda, y ahí, ¡pa!, el rito, ¿no?, del funeral, donde yo me hago consciente, ¿no?, que he dejado de ser cuidadora o esposa para ser viuda. Desafortunadamente ahora con COVID no hay rituales. Y no hay como los rituales clásicos. Rituales pueden seguir habiendo de muchas otras formas más. Y es fundamental, de hecho. Pero como somos y queremos pasar a todo a lo siguiente rápido, porque, uy, ya lo haré más tarde, más adelante. Es que ahora mismo no tengo tiempo con los abogados. Pues no, eso no hace más que recrudecer la realidad y la experiencia interna. Y no nos ayuda realmente. O sí, quién sabe. Tampoco quiero estigmatizar, ¿no? Tampoco quiero como enjuiciar el tipo de experiencias, porque también a veces en lo que a uno le puede parecer atípico o anormal o disfuncional, ¿no? Puede ser a lo mejor muy funcional para la otra persona, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Bien, entonces, hablaba, ¿no?, como de los cambios internos, ¿no? De pasar de una idea a otra, ¿no? De mujer a viuda, por ejemplo, ¿no? De hija a huérfana, ¿no? O de madre ¿no? Y tampoco se trata de abandonar lo que antes se era, ¿no? Hay que cuidar estas transiciones, ¿no? Si tus padres han fallecido y eres huérfana, ¿no? Pero antes hablábamos como de lo infinito también, del amor, de los vínculos, ¿no? La experiencia de madre o padre puede pasar a otro lugar interno, a otra, ¿no? Ocupar otro espacio, ya no físico, evidentemente, ¿no? Pero sí interno. Los rituales, insisto, nos ayudan a recordar esto, porque nuestra tendencia es olvidarlo. Y como somos vagos, ¿no? En realidad, sí, bueno, vagos, entenderme, ¿no? Y no utilizamos la imaginación realmente como para profundizar en la experiencia, ¿no? Pues la tendencia es como a olvidar, ¿no? Y los ritos son recuerdos. Los aniversarios son formas también o recuerdos para poder ritualizar algunas experiencias, objetos. Las fechas generalmente suelen ser como lo más evidente, ¿no? Pero bueno, también hay muchas otras formas de recordar, ¿vale? Y el mindfulness, además, ¿no?, también puede ayudar a recolocar y recordar al ser querido. Cuando digo recolocar, me refiero a ¿dónde voy a ubicar a esa persona que ha fallecido? ¿En un altar? ¿En un marco de foto? ¿En una carta? ¿Dentro de mí? ¿Aquí, o dónde? O sea, ¿cómo me voy a relacionar yo a partir de ahora con esta persona que es no persona, ¿no? O sea, ¿voy a seguir siéndole fiel a esta persona en cuanto a mis ideales, en cuanto a, a mi estatus respecto a él o ella, ¿no? Y vemos aquí, ¿no?, una vez más como la ambivalencia, la ambigüedad, ¿no?, entre la finitud y la infinitud. ¿Qué va a permanecer? Que tampoco tiene por qué permanecer rígido y estático. Esto también sería algo bastante complicado, ¿no? Que sea siempre el mismo tipo de recuerdo, de amor, de vínculo, ¿no? Esto también sería complicado. Yo recuerdo que tenía una paciente que perdió un hijito de año y medio o dos, ¿no? Que nació
con una enfermedad y, pues estuvo ingresado prácticamente toda su vida, ¿no? Y cuando él fallece, ella abre una cafetería con el nombre de él, ¿no? Y bueno, claro, ella se desvivía por esa cafetería, no quería que pusieran carteles, no quería que dañaran las paredes, no quería o sea, quería que funcionara la cafetería físicamente y económicamente, ¿no? Porque era su hijo, ¿no? Y qué bello fue esto al principio, ¿no? Pero se terminó convirtiendo en una gran carga para ella y en un gran peso y en su única esperanza de mantener con vida a su hijo, ¿no? ¿Qué vamos a mantener y qué vamos a dejar ir? ¿Qué va a ser finito y qué va a ser infinito en esta resignificación que yo haga? De mí, de la vida, del vínculo, ¿no? Y bueno, recordar al ser querido es parte, evidentemente, de todo esto. Todo esto está, ¿no? Impregnado, bañado del recuerdo con el ser querido, que es fundamental, ¿no? Que también sucede en todos estos rituales, ¿no? Cuando se recuerdan las historias que contaba, cuando se traen las cartas, cuando se lee lo que sea, cuando se escucha la música, ¿no? Y que bueno, que a lo mejor tal vez ahora no está sucediendo tanto, ¿no? Eh, y que además compartir un mismo ambiente donde todos respiren el mismo aire también es importante, ¿no? Donde haya claro, ahora no se puede hacer esto, ¿no? Pero donde haya un contagio, donde estemos respirando el mismo aroma, el mismo ambiente, el mismo oxígeno o dióxido o los virus o lo que sea que se estemos respirando, ¿no? Eh, es una parte importante. Y para mí algo fundamental, ¿no? Y que no está a lo mejor como en esas diapositivas, ¿no? Es la posibilidad de recordar, evidentemente, ¿no? Y de poder despedir, ¿sí? Y no, cuando digo despedir, no me refiero a dar un adiós definitivo a esa persona, ¿no? Porque no tiene por qué darse un adiós definitivo, o yo que sí, o cuando se pueda, o cuando se deba, o cuando lo que sea, ¿no? O sea, no, insisto, no hay que idealizar eso, ¿vale? Porque si tú llegas a terapia o a consulta queriendo eso, ¿no? Necesito, como muchas veces dicen las chicas que han sido abusadas sexualmente, necesito perdonar a esta persona que abusó de mí. Pues te queda un largo camino, ¿no? Porque ¿no? Es como, he hecho todo, pero solo me falta perdonar, ¿no? A esa persona. Y a lo mejor el perdón no es hacia esa persona, a lo mejor es hacia una misma, por lo que sea, por todo, ¿no? Ahí empieza el trabajo. Bueno, empieza o continúa, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo decía la importancia, ¿no? La importancia del recuerdo y del contacto cercano con la persona, que es lo que más temor genera. Porque hay, en esa ambigüedad, en esa ambivalencia, hay un deseo de despedirse, de decir, bueno, ya, de pasar página, y al mismo tiempo de querer volver a estar cerca, junto a él o ella, ¿no? Y una forma de ir transitando, ¿no? En este dejar ir o lo que sea, es volver a estar junto con ese ser querido, ¿no? Y yo os decía que ya para cerrar, yo quería compartiros una experiencia que tuve con una paciente mm, que recuerdo con grandísimo amor y respeto y admiración, y que ella había perdido a su padre, ¿no? Y era una chica ya pues de 30 años o 35 y perdió a su padre con 25. Fue un padre abandónico que posteriormente tuvo un segundo matrimonio, ¿no? Y cuando ella se entera de que su padre está en el hospital agonizando, hace que va a ir, pero en el fondo no va, y llega cuando evidentemente ha fallecido y no sabía dónde estaba enterrado su padre. Pero ella había compartido con él, pues no sé si 15 o 17 años de vida. Insisto, un padre, creo que ya no recuerdo, pero no sé si era alcohólico,
da igual, ¿no? Pero bueno, una relación pues ambigua, ambivalente, ¿no? Y sobre todo pues el recuerdo de un padre ausente, ¿no? Y ella me decía, no tenía ningún conflicto aparentemente, ¿no? Habíamos trabajado la relación con el padre mucho tiempo y shalala, ¿no? Y ella no tenía como ningún conflicto realmente como con la muerte del padre, pero sabía que algo no iba como del todo bien, entonces escribía poesía y así de la mano me decía, yo he escrito de lo más oscuro, ¿no? Y no sé qué, porque era actriz y bla, y no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Y un día hablando, ¿no? En esa misma sesión, hablando como de qué había pasado, ¿no? Y me dice, yo iba a ir, pero al final no quise ir, no me importó, ¿no? Y por eso hablo como de la escucha profunda, ¿no? Y ese no quise ir, no me importó, se convirtió en un no pude ir, ¿no? En un no supe ir, ¿no? Como en un no me atreví a ir, ¿no? Y fue como cambiando aún, evidentemente me habría gustado estar ahí, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a hacer como el trabajo personal, todo eso era como, como llaman en terapia gestal, batir el ello, ¿no? El precontacto, el, el caldear, ¿no? Entonces le pedí, ¿no? Que cerrara los ojos y que fuera el lugar donde estaba. No recuerdo exactamente cómo fue, pero bueno, permitirme que haga así un poco por encima el recuerdo, ¿no? Y que fuera el lugar donde estaba su padre, ¿no? Entonces ella está en un hospital, Guadalajara, en México, y ya va ahí, ¿no? Entonces hizo todo el acompañamiento de la muerte de su padre, todo, 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 todo. Y entro y le veo y está tumbado en la cama, ¿no? Y estuvo todo ahí, todo, ¿no? Y lo fue viviendo, ¿no? Le limpio la sangre, le cambio las sábanas, traigo flores, le no sé qué, le vomitaba sangre, ¿no? Y le canto y le agarro la mano y siento su palpitar. Todo esto, evidentemente, como con preguntas: ¿y qué pasa? ¿Y qué sucede? ¿Y qué hay? ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede? ¿Y qué hay? Yo no digo nada más. Ahora sal, ahora entra, ahora pongo un foco aquí, ¿no? La persona sabe lo que hay y dónde está y cómo está. Y con un estar ahí, con un no correr, es suficiente, ¿no? Y, y eso, ¿no? Y lo recuerdo también como con mucha emotividad, ¿no? Y hasta que finalmente, ¿no? Ella le canta, le dice que le quiere, le recuerda, vienen recuerdos de cuando era niña, de cuando él era más joven, de cuando y lo va compartiendo todo, y se lo dicen el uno al otro, y finalmente, ¿no? Que esto sería como el acompañamiento ideal, pero muchas veces no sucede, porque nada es perfecto, y si no sucede, no pasa nada. Se puede posteriormente hacer a través de este tipo de ejercicios, ritos, etc. ¿No? Y bueno, finalmente fallece el padre, le cambia la ropa, le baña, ¿no? Le pone flores y se lo lleva en un barco, en una barca, perdón. Le pone unas piedras griegas en los ojos, pintadas, y le hace una corona de flores y pone música clásica, que era la que ellos bailaban de pequeños, ¿no? Y se despide de él, diciéndole lo que sea, no recuerdo, ¿no? Y ve cómo al final, hasta que la barca la pierde de su campo de visión, sin ninguna prisa, ¿no? Y esto fue lo que a ella realmente le ayudó, ¿no? Es decir un poco que le sirve todo eso, no tendría mucho sentido, ¿no? Pero fue la profunda posibilidad, por un lado, de reconocer todos sus miedos, ¿no? De reconocer el vínculo, de reconocer las heridas, ¿no? Emocionales, de reconocer la importancia y el lugar de ese padre, tal y como fue, la despedida, el honrar su fallecimiento y dignificar su muerte, ¿no? Sin poesías oscuras, sin alcohol, sin muchas otras cosas más que había hecho anteriormente, que también seguramente fueron necesarias para llegar a ese punto.
¿no? Y yo obviamente ahí también desconsolada con ella, mantuve un poco, no mucho. Y yo iba pasando el agua florida, y le iba pasando lo que ella necesitara si es que estaba. Y si no, daba igual, porque estaban los elementos de su imaginación, ¿no? Algo que parecería ridículo, ¿cómo le va a subir en una barca? Le va a poner 2 piedras, ¿no? Como los griegos. Y fue la forma más bella que ella tuvo para despedirse de ese ser tan importante. Y todos los seres son importantes. Un, un embarazo no nacido o nacido pero fallecido, embrión, feto, en la estadia en que sea que nazca, ¿no? Y todo lo que se produce también, evidentemente, a partir de este nacimiento, ¿no? La leche materna, el colostro, colostro. También son elementos que se pueden poner a disposición de la despedida, ¿no? Todas las pérdidas son importantes, no hay ni una que no lo sea, ni una. Ni aquellas personas que no reconocen sus familiares, ni aquellas personas que se suicidan, ni aquellas personas que mueren de sida, ni aquellas personas que mueren por el narco o por guerras, o todas las muertes, ¿no? Entonces, cuando nos convencemos a nosotros mismos o a nosotras mismas, que este abortito no tuvo importancia, o que el vecino, bueno, seguramente no todas son igual de significativas para uno o para una, ¿no? Pero ignorar o anestesiarse a lo mejor no es lo más, ¿qué palabra podría utilizar? No sé, que cada quien use, la que crea concluir después de todo esto dicho, ¿no? Hasta aquí. Mm. Bueno, y ahora sí, creo que hemos ido llegando hacia el final. Bueno, ya sabéis, ¿no? Que nosotros somos un centro de educación, que estamos aquí en España, que trabajamos en Latinoamérica. Me gustaría que antes de terminar, tal vez alguien quiera comentar algo, quien quiera continuar, ¿vale? Me tomo 2 minutitos para cerrar y ya os vuelvo a ver a todos en galería para que también pueda veros las caras, ¿no? Y cerrar. Bien, decía que somos un centro de educación, de psicoterapia, que estamos en España, que trabajamos en Latinoamérica, que tenemos formaciones en mindfulness principalmente y en estudios para la paz, ¿no? Y que actualmente hay 2 diplomados en mindfulness y psicoterapia, uno que es para psicólogos y otro en mindfulness y promoción de la salud, que es para otros profesionales que deseen formarse como instructores en mindfulness, que duran 6 meses y que, bueno, estamos muy contentos por tener un campus web donde compartimos todo el material, ¿no? Con los estudiantes y con las estudiantes. Y bueno, habéis, me habéis escuchado, ¿no? Entonces, es también un abrir un poco parte, ¿no? Como de nuestro trabajo y de nuestro compromiso y desde el lugar, ¿no? En el que trabajamos. En estos diplomados, aparte de evidentemente toda una incursión profunda en las bases teóricas, filosóficas y neuropsicológicas del mindfulness, vemos algunos protocolos internacionales de trabajo para la intervención con diferentes poblaciones. Y bueno, es todo online, evidentemente, ¿no? Y estáis todos y todas invitados, ¿vale? Si alguien quiere que le enviemos más información, podéis dejar vuestro, vuestro correo electrónico en el chat, ¿no? Que es una forma también sencilla de comunicarnos con vosotros y vosotras. Y pues es...
creo, no todo, pero no sé si todo, casi todo o lo que sea que tenía para compartiros hoy. Eh, eh, espero que tal vez podéis volver a recordar, ¿no? Como qué es lo que os trajo a este webinar, a este seminario y ver de todo lo que se ha compartido aquí, qué es lo que tal vez guarda más sentido para vosotros y vosotras en este momento, ¿no? Y, y- y eso, si alguien quiere compartir algo sobre el webinar, su propia experiencia, sobre lo que